La revolución cubana, yo siempre te he dicho, no, mira, la revolución cubana en principio, bueno, teniendo en cuenta los jueces, sobre todo Rubén Remigio, mañana puede ser Periquito Pérez, pero el que sea presidente del Tribunal Supremo Popular es una persona que está ahí para interpretar ahí la Constitución, que nada se salga del marco de la ley. Desde luego, ya ahora ellos rectificaron todo eso y ya ahora te inventaron unas leyes que ya no hay nada que hacer. No existe tal juez ni nada de eso. Ahora sí es dictadura full de verdad, ya con todos los papelitos. Pero yo pensaba, ¿no? Yo decía, coño, ser traidores en Cuba los jueces. Los jueces, porque yo no estudio las leyes, pero ellos sí estudian las leyes. Y la responsabilidad de ellos son justamente jueces, porque su función es interpretar la ley. Y yo decía, Cuba puede cambiar con un grupo de jueces, o sea, un juez, dos jueces, un grupo de fiscales y gente del ejército, ¿no? De la FARC, digamos, altos mandos de la FARC que puedan tener tropas a su mando, no sé qué más, pam, 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 un poder. Se tiene que crearse un poder que obliga a los que hoy tienen en poder primero a rendirse, a no sé qué más. Y de esa manera, bueno, plantear. Yo apuesto a los militares porque los militares son en Cuba la fuerza letal, es el último recurso y es la mayor fuerza y la mejor organizada. Desde luego, esto sería ideal si el ejército cubano, siempre lo he dicho, si la institución del ejército cubano fuera para lo que evidentemente es creado un ejército, que es justamente para garantizar o para defender, disculpa, para proteger las garantías constitucionales. Rubén Remigio está, por ejemplo, para decirle a Díaz-Canel, esto que hiciste es ilegal, es anticonstitucional, por lo tanto, el castigo que hay, porque para todo eso hay una pena, es tal cosa. Si Díaz-Canel se pasa por el forro eso, como Rubén Remigio es solamente una persona en un tribunal que le dice, mira, la ley, lo que está anotado, la letra, es lo único que él puede hacer. Es esto, es una fuerza moral, no tiene ejército, no tiene pandilla, no tiene policía, Rubén Remigio no tiene nadie a la que él le diga, salgan a la calle a defender al Tribunal Supremo Popular. No existe. La autoridad de él es moral, es ética, es una cuestión de principio. Díaz-Canel se pasa por el forro eso y entonces en última instancia entraría el ejército. Si fuera formado de verdad el ejército, si los militares en Cuba entendieran ser militar en el mundo entero, casi todo el mundo existen los militares, y la institución en sí, el sentido que tendría más volado sería ese, ¿no? En la última instancia, proteger si Díaz-Canel se pasa por encima a otro poder, ¿no? ¿Qué pasa con los militares que se gradúan en Cuba? Como todos sabemos, desde el triunfo de la revolución, primero separaron un solo ejército en tres, para que fuera más difícil eso que yo les dije a ustedes, que apareciera una autoridad con suficiente poder como para arrastrar a los demás militares en una situación. Tres, los dividieron en tres, Occidente, Centro y Oriente. Y a partir de ahí la formación de militares, la formación militar en Cuba es de esta manera. Nosotros como militares debemos tener formación y responsabilidades en el cargo que ocuparemos como oficiales de las Fuerzas Armadas. Mediante el juramento que nosotros hicimos, le doy continuidad al legado histórico de nuestro comandante en jefe, por lo que ratifico el compromiso con la revolución y los principales dirigentes. Eso está mal. Por eso es que el ejército en Cuba, hay una cuestión aquí, el ejército en Cuba como institución no existe la moral. O sea, a ver, yo sé que en el ejército cubano hay gente que se va a fajar conmigo y me cae a patada, piñazo, trompada, tienen mejor capacidad física que yo, habilidad, entrenan. Dentro de lo militar deben ser gente que a lo mejor en maniobras, en tácticas, no sé, saben mucho. Ustedes están el día entero hablando de eso, yo no. Pero como ejército, ustedes moralmente no tienen un peso sobre la sociedad cubana. La sociedad cubana ni los admira, ni los respeta, ni manifiesta nada hacia ustedes. ¿Por qué razón? Porque ustedes los han hecho. Yo no culpo personalmente a nadie, pero es lamentablemente. A lo mejor tú tienes un espíritu eso que quieres ser militar, una vocación militar, pero naciste en Cuba en una época en la que ser militar es esto. Ser militar en Cuba consiste en algo que no es moralmente soportable. O sea, no puede existir un ejército que esté para defender el ideal de una figura y para seguir en concordancia con los dirigentes. No es con los dirigentes. El ejército es para el país, es para la patria, para la extensión territorial. El dirigente viene y se va, comete errores o no, es elegible por un tiempo. El dirigente debería estar ahí por 4 años, por 8 años. No puede haber un ejército cada 4 o 8 años. Entonces el ejército cubano ha perdido cualquier tipo de valor institucional en sí, ¿sabe? Como la seriedad esa del ejército es para garantizar los derechos constitucionales. Primero porque en la Constitución no hay ningún derecho para la sociedad.
Y número dos, porque la única manera de que ellos tienen de que un ejército proteja justamente una constitución inventada donde no hay derechos ninguno, tiene que ser prostituyendo la institución. Vuelvo y repito, de militar, de ejército tienen que saber, coño, llevan la vida entera en eso. Pero entiendan eso, cuando este chamaco dice esto. Fuerzas Armadas. Mediante el juramento que nosotros hicimos, le doy continuidad al legado histórico de nuestro comandante en jefe, por lo que ¿Qué cosa es el legado histórico del comandante en jefe? Es una cosa que quiero preguntarle a cualquier ciberclaro cuando entre. ¿Cuál es el legado histórico del comandante en jefe? Viene y te dice, no, porque los Yuma no han podido con nosotros. Pero a los Yuma no, de verdad no les ha interesado tanto. Al principio pensaron que si lo envenenamos con una cerbatana, no, vamos a echarle brujería, no, le pagamos a una gente para leer una gaeta, que se boberías esa, y fue creciendo la cosa, y no, pero a los Yuma pero tú crees, los Yuma yo creo que se dieron cuenta que no era necesario hacerle la guerra a Cuba con eso de vamos a fajarnos con los militares cubanos. No, déjalos a ellos ahí haciendo juramento. Mira, la revolución no puede recogerle la basura a la gente. ¿Qué habla con eso? Hay gente haciendo cola 3 días para comprar carne de puerco. ¿El puerco se cría ahí? ¿Y cuál es el legado histórico del comandante jefe ese que usted dice? Pero escucha donde se echa a perder todo. Ratifico el compromiso con la revolución y lo ratifico el compromiso con la revolución. ¿Qué cosa es la revolución? La pregunta que todas las mañanas yo lanzo aquí al aire. ¿Qué cosa es la revolución? Para yo saber cuál es el compromiso que él tiene. ¿Con qué él tiene el compromiso? ¿Qué es lo que hace el ejército, por ejemplo? Porque estos son los nuevos cadetes. Ratifico el compromiso con la revolución y los principales dirigentes. Y los principales dirigentes. ¿Quiénes son los principales dirigentes? Uno que te acaba de decir que fracasó. Oye, fracasé. Pues él está ahí, su compromiso con esa persona. En YouTube hay un canal que se llama Chucho del Chucho. Mira a ver cómo te vas a suscribir, porque de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana ahí se forma una cosa que se llama El Cafetazo. Ahí se reúnen una pila de gente para decirle a todas las personas que nunca han experimentado el socialismo, el comunismo, la revolución cubana, que nosotros venimos del futuro y traemos un recado para darles. Y entre nosotros, para ver de qué maneras adoptamos las medidas necesarias y acabamos de saber de qué tamaño es el mojón que es la revolución. El Cafetazo. Pero el canal de YouTube se llama Chucho del Chucho. De lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana. ¡Ay! Chúpate esa manga, ciberclaria.